Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés revisando este video. Vamos con la clase 3, Seminario de Negociación Empresarial, ¿vale? Por lo tanto, hoy vamos a revisar lo que es una negociación y las partes en conflicto. Aquí en la clase número 3 viene lo que es el tema desglosado y el objetivo a trabajar en la asignatura. Vamos a entrar en la situación de qué es un conflicto. En situaciones generales, un conflicto es una disputa, es una pelea, es una situación en la cual llegamos a una riña, ya sea verbal, física o emocional. Aquí menciona que se da por dos personas y en ella su objetivo es buscar intereses o opiniones que no se llegan a concretar en una misma ideología, en una misma sintonía. Por lo tanto, se contradicen. De ahí llegamos a un conflicto. En esa situación del conflicto se da necesariamente con dos personas. Un conflicto personal es una situación externa a lo que vamos a hacer en una negociación, ¿vale? En la negociación, por lo tanto, el conflicto debe haber dos personas involucradas. Esta es una relación interpersonal que debe de haber un contacto como tal en el conflicto social y se va a trabajar de manera en la discusión, en un malentendido, en alguna disputa, con alguna pelea e incluso hasta la guerra. Si nos vamos a esos sinónimos de conflicto, hemos entendido que ha habido imparcialidades en situaciones de países, en situaciones de personas, en situaciones de territorios, en situaciones de ideologías, en situaciones de creencias. Por lo tanto, de ahí vamos a tener bien clavado que el conflicto es meramente una guerra, una disputa, un malentendido de opiniones, de saberes, de ideologías, de economía y demás. ¿Se debe asociar a violencia? Sí, pero en ocasiones no se llega a la violencia física como tal, se llega a una violencia verbal o incluso se llega a una violencia psicológica, ¿vale? Esa es la parte del conflicto. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto teniendo diferentes etapas? Y ojo, el conflicto se va a clasificar en diferentes partes. ¿Y cuál va a ser el propósito de la resolución del conflicto? Llegar a una resolución o llegar a una causa positiva en alguna de las dos partes o ambas partes, como lo hemos visto en las clases pasadas. ¿Cuál puede ser la falta de los cuáles pueden ser las causas de los conflictos? Ok, para la causa de los para la causa de los conflictos puede ser uno, la comunicación. Es un factor importante. ¿Por qué? Porque por un malentendido, por una mala interpretación de las palabras o por una mala información se da esta primera causa del conflicto. En algunas partes, la situación de los malentendidos es por cómo nosotros interpretamos o cómo nosotros captamos la comunicación con la otra persona. Llega a pensar a tu mente la situación de cómo podemos trabajar el malentendido con las personas en una relación sentimental. Si tú llegas a la relación sentimental, si no comprendes lo que dice la otra persona, que es tu pareja, tu novia, tu novio, y más en situación de no entenderse en el mismo canal, llegamos a esa primera parte del conflicto, que llega a la pregunta: ¿si me estás poniendo atención? ¿Si escuchaste lo que te dije? ¿Si es real lo que te estoy diciendo? Entonces, ahí empezamos con la situación de la comunicación. Falla ese factor de comunicación y lo vamos a ver posteriormente, que ese factor de comunicación nos va a servir bastante porque con él es un elemento clave dentro de la negociación, ¿vale? La segunda causa que tenemos aquí es la discordancia de interés. El conflicto se da en buscar un beneficio
propio o cubrir mi propia necesidad. Y esto va a yo tener ventaja de las cosas. ¿Cómo voy a tener ventaja de las cosas? Vimos los ejemplos pasados que si yo tengo el jugo de naranja, correcto, el jugo de naranja, yo quiero más del jugo de naranja porque yo la exprimí o porque yo conseguí las naranjas o porque yo las corté del árbol. Es conseguir algo mayor a mi interés. Por esos intereses siempre se hace el conflicto, se hace la disputa. Es como el ejemplo de la situación de una herencia. ¿Quién quiere más? ¿Quién cuidó más al enfermo? ¿Quién estuvo más apegado a él? ¿Quién dio más situación financiera en la muerte? Esos conflictos de interés son lo que nos va a dar otra segunda causa del conflicto. Importantísimo en porque sí nos vemos pegados y ligados, que en una negociación hay un factor ahí y hay un punto que te expliqué la primera o la segunda clase, que quien quiera ganar es un proceso de una negociación, el ganar, 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 perder, te lo expliqué en la clase pasada, antepasada. Por lo tanto, aquí es donde se da esa parte importante o se da ese factor donde queremos buscar un beneficio, ¿vale? Otra causa es la situación de valores, porque surge el conflicto por creencias, por costumbres, por ideologías. Te lo mencioné al principio, por esas creencias ideológicas, por esas partes religiosas que no comprendemos en su momento, que son respetables en este pleno siglo XXI, pero han causado bastantes traumas históricos con guerras, con catástrofes civiles y hasta en la actualidad lo tenemos. Por esas creencias, si nosotros nos ponemos a googlear cuántas religiones existen en el mundo, son más de 200 religiones y millones derivados de los demás. Por lo tanto, en esa ideología hemos visto que se han matado por defender a una deidad, se han matado por defender una costumbre o se han matado por malinterpretar algún valor. Claro ejemplo está Jerusalén, Israel, que son países ideológicamente divididos por una creencia, por una deidad, y hasta en la actualidad esas creencias, ideologías y demás siguen causando mucho ruido ante conflictos. Ese es un tipo de ejemplo, ¿vale? Después nos vamos a la cuarta causa. En esa cuarta causa tenemos la disconcordia de roles, el problema de roles, el quién puede más o quién aclama más los derechos. Es parecido a los bienes y servicios, pero aquí se ejerce un poder. En este rol sabemos que en los niveles sociales, según Marx, explica que en su libro El Capital tenemos clases sociales, y aunque se destruye el capital y el capitalismo y cambia otro factor que es el comunismo y de ahí pasar a un socialismo, seguirán existiendo clases jerárquicas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un rol social. Ese rol social, el de yo soy más que tú, me va a dar un conflicto, me va a dar esa situación de poder emplear fuerza, de poder emplear discriminación, de poder emplear ideas más que las tuyas en la parte del rol. En esa parte del rol nosotros nos podemos ver simplemente en la casa. Todos tienen un rol específico. ¿Y quién es el que grita más y quién es el que puede poner condiciones? Mamá y papá. ¿Por qué? Porque tienen una situación monetaria a favor de la casa, porque son los que son los dueños de la casa, porque son las autoridades máximas para nosotros. Ese es un ejemplo. Por lo tanto, en ocasiones se hacen conflictos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma sintonía, porque no tenemos las mismas opiniones, porque no tenemos los mismos intereses, porque no caemos en las mismas ideologías. Todo eso es lo que nos apoya con la situación del conflicto. Y otro factor importante es la desigualdad. En esta desigualdad se da la desigualdad social y la desigualdad económica. Como lo mencionamos en el 3 y en el 4 es parecido. En esta desigualdad social y económica son la escasez de los recursos. Aunque abundan los recursos por las partes donde queremos negociar, se da porque nunca estamos contentos
con lo que tenemos. Nunca estamos contentos con la situación que nos dan. Si tú tienes un trabajo, tienes una estabilidad, más sin embargo no estamos contentos con lo que tenemos y queremos más, queremos ampliar esta situación de lo que tenemos en su momento, de mi bienestar, y quiero ampliar ese bienestar. Es ahí donde surge la desigualdad social. Como vemos, son puntos importantes. 1, la comunicación. 2, los roles. 3, las ideologías. 4, mis intereses. Y por último, la desigualdad que tengo con las personas. La negociación, te lo mencioné desde el principio, se hace desde que naces, pero al tener un roce, al tener una discrepancia, al tener una situación de no común, se da el conflicto, y al tener un conflicto se va a tener que llegar a una negociación. En esa negociación todos tenemos que intervenir relacionado al conflicto para llegar a una solución, que es lo que queremos aquí aprender en la asignatura. Esperemos si más o menos me vayas comprendiendo a esta parte. Ahora, antes de pasar al punto del tema que sigue, recuerda que te pido una asistencia de la clase. Ok, de los 5 puntos, mencióname qué autor hablé referente a uno de esos 5 puntos. Hablé de un autor, ¿vale? Por lo tanto, estamos en el minuto 12 y exactamente en el minuto 12 colócame de quién estoy hablando, de ese autor, y qué libro mencioné, ¿vale? Y con eso te doy la asistencia de la clase. Por lo tanto, es algo así como que tienes que revisar todo el video para checar algo que mencioné de estas causas de referencia del conflicto. Ahora, ya que vamos atendiendo tu asistencia, sí, exactamente, minuto 12, nos vamos a los tipos de conflictos. Y yo te mencioné que íbamos a tener bastantes, y de ahí vamos a saber el cómo tenemos que negociar. Por lo tanto, los tipos de conflicto los voy a clasificar en 3, pero de esos 3, en uno se van a desglosar más. Por lo tanto, vamos a revisar cada uno, ¿correcto? En el punto 1 tenemos conflictos interpersonales. Hablamos de interpersonales, estamos hablando de personas. Intrapersonales, en mi interior, ¿vale? Son 2 diferencias. Inter se da la comunicación, y te lo dije al principio. Intrapersonales se da el conflicto interno, que yo te dije que un conflicto se tiene que ver con 2 personas, ¿vale? Porque tú al final vas a buscar un beneficio propio y te vas a preocupar por lo que tienes, y te vas a preocupar por cuestiones emocionales, te vas a preocupar por cuestiones financieras, pero necesitas negociar con alguien para llegar a esa situación de negociación. Pero aquí los vamos a clasificar en 2 diferentes tipos de conflicto. Intrapersonal se da de manera interna. Ocurre en la situación de sentir, pensar o hacer. Todos los pensamientos, ideas, caminos, tomas de decisiones que manejes, eso es un conflicto interno, y lo vamos a llamar intrapersonal. Por lo tanto, si yo quiero estudiar administración, pero al final acabé con pedagogía y no la termino y me voy a una universidad pública y acabo con economía, eso fue un conflicto intrapersonal. Tuviste que discutir con otras personas para llegar a una resolución de tu propio conflicto, o el por qué estás aquí tomando la carrera de administración, ¿vale? Ese es un conflicto interno. Por lo tanto, un conflicto externo se da con relación de 2 o más personas. A ese conflicto lo vamos a llamar interpersonal. En ese conflicto interpersonal, la situación son los factores que ya te nombré, y es más unido. Puede ser unilateral, que se da por una queja o disputa, o puede ser una bilateral, que las 2 partes quieren algo. Entonces, unilateral es un conflicto que alguien empezó, ¿vale? Que alguien tiene una queja, que si yo grito mucho, ejemplo, en el salón, y la queja la dio un alumno, eso ya es un conflicto unilateral. Pero si nos vamos al conflicto del jugo que te expliqué hace unos minutos, ese es un conflicto bilateral interpersonal. ¿Por qué? Porque los dos queremos buscar un ganar, 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 perder. Por lo tanto, si yo exprimí más las naranjas, yo quiero ganar más. Si tú nada más trajiste una naranja y yo traje 5,
vamos a seguir en un conflicto bilateral. El conflicto bilateral son las guerras que tenemos, son los conflictos territoriales, es la situación ideológica porque alguien quiere ganar más, ¿vale? Aquí ya llevamos casi 3 ejemplos de tipos de conflicto: intrapersonal, interpersonal, y aquí el interpersonal lo voy a dividir en unilateral y bilateral, ¿vale? El punto número 3, te dije que aquí vamos a desglosar, son conflictos por grupos. Aquí menciona que se origina entre grupo de personas dividido por diversos motivos. Un ejemplo vamos a colocarlos cuando en la escuela primaria, secundaria o bachillerato te colocaban y te ponían a trabajar en grupos con personas que no te interesaban, que no te gustaba convivir o que no participaban al 100 en el trabajo expositivo. Teníamos al que no trabajaba, al que nada más le ponía el nombre a la copia, el que nada más imprimía, el que nada más pasaba en el papel bond y el que explicaba. Ese grupo al principio tuvo un conflicto. Llegaron a un acuerdo común para llegar a un interés propio. ¿Cuál va a ser el interés propio? Tu calificación, ¿vale? Por lo tanto, aquí ese lo vamos a nombrar un conflicto por grupo. ¿Por qué? Porque tuvo un motivo. Pero por lo tanto, ese conflicto se clasificó en diversas situaciones. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo voy a clasificar en primera situación con un conflicto ideológico. ¿Por qué? Porque se presentan con posturas ideológicas y políticas que definen sus intereses. Aquí las ideas son muy claras y en algún momento la situación política, la situación ideológica llega a tener la situación de poder. Ahí lo menciona, de situación de poder. Lo mencionamos en algún punto anterior, ahorita en un momento, que la ideología ha causado muchos conflictos en religiones, en creencias, costumbres, valores. A eso se refiere el conflicto grupal. En un mismo grupo, imagina tu grupo ahorita de clase digital, creo que son 4 o 5 alumnos. Cada uno tiene una ideología y si yo los pongo a trabajar por grupo, en algún momento van a llegar a un conflicto ideológico, porque cada uno va a tener una opinión distinta, cada uno va a tener una certeza de lo que está pensando y va a tener que convencer al otro por creer esa idea para sacar algo en común, que si yo los pongo a trabajar en equipo va a ser la calificación. Otra segunda clasificación por grupo es la situación religiosa. También ya lo mencionamos. Se da por factores dentro del mismo grupo, pero a través de un culto. Y ese culto se da de manera diferente. En esta interpretación, aquí menciona que son las doctrinas. ¿Qué es la doctrina? La idea religiosa que vamos a adoptar. Doctrina cristiana, doctrina católica, doctrina musulmana, todo eso vamos a entenderlo así. Y aquí menciona, estos conflictos tuvieron desenlaces violentos a lo largo de la historia. Ejemplo de ello tenemos a las cruzadas. Las cruzadas antes de llegar a la Edad Media tuvieron mucha situación en conflictos religiosos. Te lo mencioné que actualmente tenemos países que tenemos esos conflictos ideológicos religiosos. Por lo tanto, la religión ha sido uno de los factores clave en el conflicto y con ello sus negociaciones han sido muy pobres. Como mencionados que los conflictos religiosos han tenido soluciones muy pobres, vámonos al claro ejemplo que tal vez en tu casa tienes una creencia católica o una creencia cristiana y tú te vas con tus mismos familiares que son mismos de tu grupo social y tal vez tienen otra ideología, o el simple hecho de ir cada 8 días a una cátedra o cada 8 días ir a una misa y que tú no vas y solamente vas una vez al año, el 24, el 31, guadalupano, Día de Reyes, cualquier día social, es un conflicto y tiene la situación de no poder llegar a una solución. ¿Por qué? Porque en esta parte religiosa hay bastantes normas, hay bastantes reglas jurídicas o restricciones sociales por las cuales no se pueden llegar por completo a una negociación ni a una resolución final. Es por ello que este factor grupo es muy pobre en la negociación porque hace más ruido en conflicto que en una situación de resolución.
esta parte de las doctrinas lo vamos a dejar así como que nada más es por conflictos religiosos y hasta ahí, porque no entra dentro de los parámetros de una negociación. Lo vamos a trabajar de manera administrativa. En la administrativa sí entra el conflicto ideológico y sí entran los conflictos que vamos a seguir revisando. El número 3.3 es un conflicto político. Se enfrentan por bandos de situaciones políticas, económicas y territoriales de un estado. En estas situaciones desencadenamos guerras civiles, conflictos armados, situaciones de guerrillas o incluso movimientos. Tenemos los claros ejemplos que cuando es una elección municipal, estatal, federal, por mucho que tengas a un amigo, por mucho que tengas a una persona cercana de tu preferencia, van a tener ideologías políticas diferentes y van a votar por un azul, por un rojo, por un morado, por un amarillo, por un lila. Es ideología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el conflicto político lo que buscan es ganar un poder en el Estado para cumplir con una función. En esos conflictos políticos aquí ya vienen las situaciones territoriales y vienen las negociaciones más expandibles. ¿Por qué? Porque ya la negociación no se da con una o dos personas. El conflicto político o la negociación política ya se da más amplio el grupo, mucho más amplio. Y lo vemos en los colores que actualmente nos rigen, que son marrones, azules, amarillos, verdes y naranjas. ¿Vale? Cada uno tiene su postura, cada uno tiene su idea y es complicado también poderla resolver porque se da una situación de poder y alguien tiene que ganar. En el siguiente tipo de conflicto es el filosófico. Se enfrentan con personas con interpretaciones diferentes sobre un tema, en la escuela o en muchas veces por la visión. Esta parte de la visión es el enfoque o la perspectiva que tú le das a las cosas. Vámonos al punto en que ustedes tienen una idea de qué es administración y yo tengo otra idea de qué es la administración. La persona que está estudiando administración presencial tiene otra ideología de qué es administración. Tal vez lleguemos a un punto general o a un punto específico, pero cada uno tiene una opinión diferente. Cuando yo les pregunte qué es la vida, yo te lo voy a responder a mi perspectiva, tú lo vas a responder a tu perspectiva y otras personas tal vez de mayor edad o de menor edad te lo va a dar a su consideración. Eso es la situación de un conflicto filosófico, ¿vale? Porque es la perspectiva que tú le das a las cosas del ser, diría uno de mis maestros que tenemos por ahí en Seite. Conflictos armados. En esta parte es el último de los tipos de conflicto grupal. En el conflicto armado suele darse en situaciones militarizadas para enfrentar un poder, un territorio o ganar algún recurso. Relativo y parecido a la situación política, sí. Pero esto, recordemos que da la situación, aquí sí se da la situación de guerrillas. En esa parte de guerrillas ya nos vamos a una situación de fuerza y de violencia muy drástica para llegar a una negociación. Imagínate todas las primeras y las segundas guerras que tuvimos mundiales, tuvieron que ser sacrificios bastante de gente y territorio, costumbres, tradiciones y demás para llegar a una negociación, y actualmente esos países o son primermundistas o son segundas potencias y tuvieron que pasar por un enfrentamiento así para poder llegar a una negociación de incentivo, territorio o recurso natural. Ay, perdón, es que me dio estornudo. Vale, entonces este punto lo vamos a clasificar en los grupos. Se va a clasificar en ideológico, religioso, filosófico, armado y político. Son 5 factores diferentes en una clasificación de conflictos de grupo. Y es aquí donde viene tu primera tarea. Y ahí lo menciona. Tipos de conflicto. En la plataforma viene cargada la situación de la inscripción en qué hacer con esa tarea. ¿Vale? Es referente a lo que estamos viendo ahorita. Papá, sencillo, de volada. Lo acabas en una sentada. Ahora, ¿qué debes saber de una negociación? Esta es la introducción a lo que vamos a ver en la siguiente clase. Te lo voy a leer textual. Dice:
En el siguiente esquema que te voy a presentar hay zonas que se refieren principalmente a los aspectos estratégicos, como los relativos al análisis de la situación, la selección de la otra parte, te lo puse en mayúsculas porque lo vamos a empezar a abreviar, LOP, la obtención de información, la determinación de la mejor alternativa posibles al acuerdo de negociación, tanto para la otra parte, la fijación de objetivos, la política de alianzas. Hay otras zonas que corresponden a la aplicación de la táctica, conveniente para obtener el mejor resultado posible, es decir, las herramientas, habilidades personales y los medios disponibles para el mejor desarrollo de la negociación, como son el arte de escuchar y preguntar, la capacidad de contar historias, la destreza para detectar mentiras, la aptitud para generar las relaciones interpersonales en los diferentes conflictos. Todo esto que te estoy englobando van a ser los subtemas que vamos a empezar a ver, porque ya en la siguiente clase viene la estructura de una negociación y vamos a estar trabajando a lo largo de ellas. ¿Y cómo lo voy a explicar? A través de este esquema. Este esquema, si lo observas detalladamente y le haces zoom, viene con el parte número 1. ¿Cuál va a ser la parte principal que aquí lo vemos? Mira, aquí. La parte número 1 que dice el problema. Para nosotros llegar a una negociación principalmente debe tener un problema. Ese problema lo vamos a tener que estudiar y revisar si se puede negociar o no se puede negociar. Y lo mencioné al principio de la primera clase. Cuando tenemos una problemática, esa problemática vamos a revisar si es negociable o no es negociable. ¿Por qué vamos a negociarlo? Porque al final yo quiero un beneficio y él quiere un beneficio. ¿Cómo lo voy a negociar? Si es negociable, a través de planificación. ¿Cómo vamos a planificar? A lo largo de todo el semestre, todas las partes que yo te voy a estar dando para atender una negociación. Y vienen aquí las partes de los subtemas que vamos a trabajar. La otra parte, el entorno, los objetivos, las relaciones de alianza, el escuchar, el comunicarnos, el persuadir, y todo eso es todo lo que vamos a estar trabajando para la situación de la negociación. Viene aquí un esquema completo de la definición y dice, aunque se trataran de diferentes cuestiones señaladas en los apartados, nos ocuparemos aquí de las fases principales en que se divide una negociación. Esas fases principales son las que te voy a dar y las que te voy a estar nombrando. Es por esto que en este esquema doy la introducción a la siguiente clase, porque sin este esquema no vamos a entender lo que vamos a hablar. Viene muy relacionado porque vamos a hablar de un autor en específico. Ese autor vamos a hacer que me dé la relación de todos estos parámetros que estamos revisando. Y aquí viene tu tarea número 2. En esa tarea dice esquema de negociación de Harvard, está mal escrito, perdón. En esta situación es un video que está dentro de mi canal. En ese video que está dentro de mi canal da la introducción a lo que vamos a ver la otra clase. En esto es el método Harvard y es todo el esquema que con él vamos a trabajar precisamente en todo el esquema de negociación, en toda la asignatura de la negociación, porque él fue el que dio toda la estructura general para la administración de la negociación. Es por ello que necesito que veas el video de mi canal, que revises el esquema, que lo revises minuciosamente a lo que estoy explicándote y con ello trabajemos la parte de la negociación, ¿vale? Aquí vamos a dejarlo con la situación de los conflictos, con la situación de cuáles son los conflictos y con la situación de cuáles son las causas de los conflictos. Solamente en esta te dejo dos tareas y pasamos a las siguientes clases con otras actividades. No te voy a dejar muchas porque aquí es un poco más teórico, pero sí hay que estar revisando tal vez algunos videitos para estar teniendo más clara la información. Recuerda que estamos a tus órdenes. Un gusto saludarte. Cualquier cosa, nos vemos por WhatsApp y me mandas un mensajito. Cuídense, un gusto verlos.